Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Ya estamos en condiciones de comenzar la clase. Ayer y la semana pasada hemos comenzado y terminado el tema 4, ¿sí? Que era el tema inicial desde teoría de la firma, ¿sí? Era producción. Habíamos visto algunas herramientas que eran muy similares a la teoría del consumidor. Habíamos visto funciones de producción. Y también habíamos dicho que el oferente, es decir, la firma, no le importa tanto cuánto puede llegar a producir. Porque la firma no está interesada en maximizar su producción. No le importa maximizar su producción. Si puede seguir creciendo eh, infinitamente, es muy probable que no lo haga, porque hay otros factores que intervienen. Y además el fin de la firma no es el de este, maximizar su producción o elevarla, ¿sí? Entonces, es que tenemos que pensar que la firma tiene un lado que no es el lado de la producción, sino es el lado de los costos, ¿bien? Que es muy diferente al de la producción, en términos de razonamiento, no en términos de matemáticos, funciones. Pero en términos de razonamiento es bastante diferente, porque los costos son un mal, entonces hay que minimizar los costos. ¿Bien? La firma lo que busca es minimizar los costos. Aún si puede seguir produciendo y se sale de ese objetivo de minimizar los costos, lo más conveniente es que la firma no lo haga, ¿bien? Y por lo tanto se quede con ese nivel de producción que está teniendo en ese momento. La razón es básicamente los costos, ¿sí? Los costos en algún momento comienzan a ser crecientes o comienzan a crecer más de lo que desea la firma y entonces la firma decide parar, sin importar el nivel de producción, ¿bien? No quiere decir que no produzca, sino que quiere decir que lo que le va a importar va a ser la función de costos. Esa es donde se va a fijar la firma. Y para ello entonces vamos a comenzar a ver la teoría de los costos. ¿Bien? Ustedes como siempre pueden detenerme si por ahí queda alguna duda. Bueno, comenzamos por algunas definiciones. ¿Bien? Lo principal acá es más allá de los ejemplos que podemos encontrar, que son bienvenidos por supuesto, pero lo principal que voy a destacar acá va a ser la idea del costo económico, que no es la idea del costo contable, es mucho más amplia. ¿Bien? La idea del costo económico es justamente el costo de oportunidad. ¿Bien? ¿Y qué es este costo económico o costo de oportunidad? Es el pago necesario para mantener el actual empleo de un factor. ¿Sí? Análogamente, o sea, también es la remuneración que el factor obtendría en su mejor empleo alternativo. Entonces pensemos ahora, en base a esta definición que ya tenemos, pensemos en un trabajador, ¿bien? Al cual se le paga un salario. Ese salario es, en teoría, el necesario para mantenerlo empleando. ¿Bien? Es el pago necesario para mantener el empleo de un factor, en este caso, un trabajador. Si el trabajador renuncia y decide ir a una empresa en donde hace lo mismo, pero le pagan menos, ¿bien? Entonces el trabajador habrá eh, hecho una mala elección. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se perdió de ganar el salario que tenía en la firma primera. ¿Bien? Renunció y ahora agarró un salario mucho menor. ¿Bien? Entonces ahí vamos a la idea análoga, esta que es la de la remuneración que el factor obtendría en su mejor empleo alternativo. El mejor empleo alternativo, evidentemente, no es la segunda empresa a la que va, en donde le pagan menos. Él está ya en su mejor empleo, ¿bien? Comparando solamente estas dos opciones. Entonces, el costo de oportunidad es ese salario al cual él tendría que renunciar en caso de desear cambiar de trabajo. ¿Bien?
o si decide quedarse desocupado. Supongamos que él renuncia. Él renuncia y ya se pierde de ganar lo que estaba ganando. El costo de oportunidad es justamente lo que dejó de ganar a causa de renunciar, a causa de elegir renunciar y quedarse con un ingreso igual a cero. Entonces, ese es el costo de oportunidad. Y también no es la mejor remuneración en el mejor empleo. ¿Bien? Porque él tendría que haberse quedado en el empleo que tenía porque ahí estaba cubriendo sus costos. ¿Me siguen? Sí, bro. Es la idea, Sí, es profe. la idea de, es la idea de renuncia que hay atrás. ¿Sí? Cada vez que uno renuncia a algo, el costo es el valor de lo que está perdiendo. ¿Bien? Yo tengo que venir a dar clases y puedo elegir irme a dormir ahora. ¿Bien? Pero por irme a dormir no me paga nadie. Por dar clases, sí. Entonces, ahí tengo yo un uso alternativo que es mejor, el de dar la clase. En caso de que yo decida irme a dormir ahora y perder justamente la clase, y por consecuente el valor que tiene esa clase, yo estoy renunciando a ese salario que me están pagando por dar una clase. Y esa renuncia es justamente el costo de oportunidad que tengo por elegir no dar la clase o por elegir irme a dormir. Así que siempre, en toda elección, hay por atrás un costo de oportunidad. El asunto es que el costo no sea tan alto como la opción que hemos elegido. ¿Bien? Que sea menor. Porque de ese modo la renuncia tiene un valor mucho más pequeño. ¿Bien? Ahora, si yo renuncio a algo grande, supongamos que me pagan 1.000.000 de pesos por dar la clase, yo renuncio a esa oportunidad y me voy a dormir y digo, mira, no me importa. ¿Cuál va a ser el costo que yo estoy afrontando por elegir irme a dormir? Es la pérdida de ganar 1.000.000 de pesos. ¿Bien? Entonces ahí tengo un costo. El costo de irme a dormir es de 1.000.000 de pesos. ¿Bien? ¿Y cuál es el costo de dar la clase? Bueno, es el costo de quedar despierto, que por supuesto vale menos que 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Por supuesto. Entonces, con lo que me pagan a mí, yo compenso ese malestar por quedarme despierto, por no dormir, por no elegir lo otro, compenso y obtengo un cierto margen de ganancia. ¿Bien? Esa es la idea que hay detrás de estos costos de oportunidades. Entonces, cada vez que nosotros empleamos un factor, le estamos pagando a ese factor, ya sea un salario, un interés, ¿sí? El beneficio, y ese viene a ser el costo que afronta la firma para mantenerlo al trabajador o para mantener en uso la máquina. ¿Bien? Está pagando una retribución. Bueno, ese es el costo que tiene cada empleado y cada unidad de horas máquina, lo que le están pagando. Por supuesto, hay mucha subjetividad, ¿sí? Porque además de lo que me están pagando, yo por ahí puedo decir, no, también mi preferencia por quedarme a dormir es muy alta. ¿Bien? Entonces no me importa que me paguen 1.000.000 de pesos. Yo aún así elijo dormir porque prefiero, me gusta mucho y me siento mucho mejor. Y mi bienestar quedándome a dormir compensa sobremanera el bienestar perdido por no ganar 1.000.000 de pesos. ¿Bien? Ahí tenemos que jugar un poco más fino, ¿sí? En la justificación. Pero habitualmente aceptamos que el principal componente es el salario, es la retribución al capital, ¿sí? El interés, los beneficios, ¿sí? Perdidos. Bueno, y acá ahora vamos con algunos ejemplos, ¿sí? Costos laborales. Costos laborales, obviamente, el salario. No es el único, ¿bien? Costos laborales son cuánto le cuesta al empresario mantener un empleado trabajando para él. No solamente le cuesta lo que le tiene que pagar de salario, le cuesta un aguinaldo también, le cuesta un aporte
a jubilación. ¿Seguro también? El seguro también es un costo que asume el empresario. ¿Sí? Claro. Asume un costo de capacitación. ¿Sí? Por eso, esto me hace acordar, fíjense en cómo hay que buscar las cositas en la realidad. Por eso cuando una empresa tiene un empleado muy capacitado, muy valioso, y ese empleado dice, me voy porque, no sé, porque tengo ganas, porque acá no crezco, porque me peleé con mi jefe, por cualquier motivo, pero el empleado decide irse. Y viene un empleado nuevo, ¿sí? Uno podrá decir, no, bueno, el costo es el mismo, le pago lo mismo al nuevo que al anterior, y el costo es el mismo, le pago el mismo salario. Bueno, no es tan así, y ahí es donde vamos a hilar un poquito fino. ¿Por qué? Porque evidentemente el nuevo trabajador no está produciendo lo mismo que producía aquel trabajador con mucha experiencia. Entonces el costo ya no es solamente el salario, que por ahí puede llegar a ser el mismo. El costo es también la productividad que se está perdiendo por estar capacitándolo o por esperar que agarre ritmo el nuevo empleado. ¿Sí? Y ese es un costo también. Che, el anterior me producía 100 televisores al mes, este me produce 80. ¿Dónde están los otros 20? Los otros 20 lo está asumiendo como costo la firma, porque se está perdiendo de producirlos. ¿Bien? Ni hablar si al empleado le pasa algo, se corta un dedo, entonces tiene que pagar el seguro, o tiene que hacer un aporte de seguro. ¿Bien? Entonces ahí los costos, hay que comenzar a meter más cositas en la bolsa. La productividad es un caso típico. Entonces, ¿qué hace el empresario? Dice, no, está bien, vos sos un empleado viejo, antiguo, muy experimentado, yo te voy a subir el ingreso, voy a subir tu salario para que no te vayas. ¿Bien? Porque te quiero mantener, porque si no pierdo hasta que la otra persona se capacite, estoy perdiendo. Entonces le sube un cierto bonus. Sus costos, por supuesto, que incrementan, pero es esa alternativa a pagar un poco más de salario al trabajador viejo o perder capacitando a un empleado nuevo. Y por supuesto, ahí hilamos fino. El aumento que le va a dar al viejo trabajador no va a ser mayor a los 20 televisores que deja de producir el nuevo. ¿Eh? Si te tengo que pagar el valor de 50 televisores extra para mantenerte, digo, no, mira, te tengo que pagar 50 por acá, allá pierdo 20, que venga el nuevo, lo capacito, pierdo 20 y listo. ¿Bien? Ahí jugamos con el número fino, con la desigualdad, eh, con el número concreto. Bueno, entonces ahí tenemos ejemplo de costos laborales. ¿Bien? Por el lado del costo de capital tenemos el mismo razonamiento, es decir, una maquinaria, el interés que yo tengo por usar una maquinaria, por usar una instalación, y la amortización, por supuesto, por el uso de esa maquinaria o de esa instalación. ¿Bien? Amortización es el mismo término que usamos contablemente, de decir, bueno, este edificio se amortiza en 50 años porque tiene una vida útil de 50 años, vale, no sé, $1.000.000. Cada año se amortiza 1.000.000 sobre 50, en caso de que fuera una amortización lineal. ¿Bien? Hay que irlo sacando porque es justamente el costo que tengo que destinarle para la reposición, para la reparación, ¿sí? Entonces tengo que sacar ese costo para destinarlo al capital de nuevo. Y aún así en algún momento se me acaba, ¿sí? No puedo producir más, lo tengo que vender y también tengo que recuperar ese costo que invertí. Bueno, entonces ahí tenemos de nuevo ejemplos de costos. ¿Sí? ¿Cuánto pagamos la hora de una máquina? ¿Me va a convenir pagar la hora de una máquina o pagar un empleado? Bueno, pensemos. Son cositas que las firmas tienen que pensar cotidianamente. Por el lado de los servicios empresariales tenemos el beneficio. El empresario se queda con el beneficio que le da justamente ese accionar de combinar los factores productivos. Como yo los combino bien, mi beneficio es alto. Si los combino mal, mi beneficio será bajo y tendré que ver. Pero el costo por el lado de los servicios empresariales o la capacidad empresarial son los beneficios obtenidos por esa combinación, por esa firma.
Y bueno, todas estas ideas y todos estos ejemplos son los que le aplicamos nosotros a cada uno de los factores, interpretándolo como un costo de oportunidad. Esto de costo de oportunidad está muy bien desarrollado en todos los libros. Todos los libros comienzan con esta aclaración de qué es el costo de oportunidad, con ejemplos, eh, con comparaciones. Así que me imagino que en algún lado ya lo deben haber visto. En Economía 1. ¿Por ahí no? Sí, profe, me suena, ya lo hemos visto. Está la bonita historia, esta que dice que va un tipo caminando por la calle y encuentra un billete de 1000 pesos tirado ahí. Entonces el tipo piensa, ¿lo levanto o no lo levanto? No, dice, no lo voy a levantar porque en realidad no me interesa, quiero seguir igual. Contablemente, no pasa nada. El tipo arrancó con cero pesos en el bolsillo, llegó a la esquina, no levantó el billete, sigue con 0 pesos. Contablemente no pasó nada. ¿Bien? Pero económicamente sí. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el tipo, si lo levantaba, podría haber sido 1000 pesos más rico. ¿Bien? No lo levantó. Entonces se perdió esa oportunidad. Ese es el costo que este personaje va a afrontar cuando llegue a la esquina. Y le preguntamos, che, ¿cuál fue tu costo de venir acá? ¿Cuál fue tu costo en el camino? No, tu costo no fue 0. Fue los 1000 que te perdiste en el camino. ¿Sí? Por no levantarlo. Ahora, si el tipo lo levanta, por supuesto, eh, aprovecha su mejor oportunidad, ¿sí? Que es quedarse con los 1000 pesos. Económicamente está bien, ¿sí? La renuncia o la otra alternativa hubiera sido un costo, pero contablemente también sucedió, digamos, el tipo ahora es 1000 pesos más rico. Hay que contarle esos 1000 pesos como un ingreso, como un aumento en su patrimonio. Pero ven en el primer caso cómo es la diferencia, ¿no? El costo de oportunidad. No pasó nada, pero vos te perdiste la chance. Contablemente no pasó nada, pero económicamente sí. Y créanme que así pasa con cualquier elección. Así que esto, la teoría de los costos, es muy aplicable a cualquier elección. Cuando ustedes tienen que elegir entre ir al cine y ir a comer una pizza, ¿qué valoración le van a poner al cine y qué valoración le van a poner a la pizza? En términos de costo de oportunidad y en términos de preferencias. ¿Sí? Entonces, cuando yo elijo ir al cine, me pierdo de comer una pizza. ¿Cuánto vale para mí comer una pizza? Bueno, obviamente vale el precio que tendría esa pizza y el precio que tendría mi preferencia por esa pizza. Yo estoy dispuesto a pagar un poquito más justamente porque prefiero ir a comer pizza. ¿Eh? Entonces eso es lo que me perdí. Yo elegí la otra alternativa y me perdí el bienestar ese de elegir la pizza. Y si hubiera elegido al revés, era exactamente lo mismo, la misma explicación. Hay muchos ejemplos de esto, muchos ejemplos en la vida cotidiana. ¿Sí? No sé si por ahí han leído el libro de Freakonomics, ¿sí? Acerca de cómo elegir una película en una pareja. ¿Sí? Entonces los dos ponen cuánto estás dispuesto a pagar para ver la película que querés. Obviamente, no sé, son películas distintas, ¿sí? Yo elijo ver una película de ficción, mi pareja una película romántica. Yo digo, mira, por la de ficción estoy dispuesto a pagar 100 pesos. Si vos estás dispuesto a pagar más, veamos la tuya, pero compensame a mí esos 100 pesos. ¿Se entiende? Ese es un hermoso ejemplo de cómo se podría tomar una decisión o una elección. Entonces, eh, por ejemplo, yo quiero pagar 100 pesos por elegir una película. Bueno, ¿y mi pareja? No, mi pareja la verdad que no tiene tanta ganas de ver una película, así que ella hubiera pagado 0 pesos. ¿Sí? Tiene ganas solamente de ver una película, pero gratis, no tiene ganas de pagar. Bueno, esos 100 pesos que yo estoy dispuesto a pagar se los tengo que compensar a ella. ¿Bien? Para que no pierda bienestar.
Y si hubiera elegido 50 pesos, le tengo que dar los 50 pesos a ella para que no pierda bienestar. Y viceversa también. Esos ejemplos están muy bonitos en el libro de Freakonomics. No sé si lo conocen alguna vez. Ahora se los voy a escribir. Se los súper recomiendo. ¿Bien? Steven Levitt. Ahí está. Bueno, sigamos entonces. ¿Se cambió? El PowerPoint sigue en la medición de costo. Ahí. Sí, yo entendí Todavía- bien. Ahora, costo de capital. ¿Podría Mm. repetirlo? Sí, sí, sí. El costo del capital es lo que vos tenés que pagarle al capital para mantenerlo trabajando para vos. ¿Bien? Ese es el costo de oportunidad del capital, que es muy similar al trabajo. ¿Sí? En el trabajo le pagas al trabajo. En el capital le pagas lo que te cuesta a vos mantenerlo trabajando para vos. ¿Bien? Claro, sería distinto a tenerlo, por ejemplo, invertido en acciones o en otra cosa, en vez de estar Bueno, trabajando ahí. Es el costo de oportunidad también. depende cuál sea el beneficio que vos obtengas al invertirlo. ¿Bien? Vos ponés que tenés que elegir entre esas dos alternativas. ¿Sí? Poner 1.000.000 de pesos en capital, digo, pagar 1.000.000 de pesos para mantenerlo trabajando para vos, con la respectiva producción, o poner 1.000.000 de pesos en una inversión de capital. Bueno, ¿cuál de las dos opciones esa te da mayor beneficio? Supongamos que te dé mayor beneficio tenerlo trabajando para vos. Entonces, ese va a ser tu costo, pero a la vez va a ser la mejor alternativa posible, porque la otra alternativa no te rinde tanto. ¿Bien? Claro, Entonces, claro. Está bien. el costo que vos le vas a pagar a eso para mantenerlo trabajando para vos, por supuesto que es 1.000.000 de pesos. ¿Bien? Pero vos, no eligiendo la otra alternativa, estás perdiendo menos. ¿Bien? Porque si hubieras elegido la otra alternativa, estarías perdiendo mucho más. Te estarías perdiendo toda la producción que tiene este capital. Y lo mismo pasa si es mejor la alternativa de invertirla. ¿Bien? Ahí tenemos que jugar fino a ver cuál es la alternativa que ofrece menor costo de pagarlo, ¿sí? De mantenerlo para nosotros, pero también a la vez cuál es el valor del costo al cual estamos renunciando con la otra alternativa. ¿Bien? Porque si la otra alternativa es pésima, es malísima, Claro. Porque bueno, por invertir supuesto. ahora, por ejemplo, en este año, eh, está muy bravo Uh-huh. por las criptomonedas. Ya está el halving y bueno, eso jodería mucho también. A ver Bueno, la qué. verdad que ahí ya no tengo ni idea cuáles serían los rendimientos de ese mercado de criptomonedas o de alguna inversión, digamos, yo no me dedico al área esa. Pero bueno, vos tenés que, si agarrar los números, fíjate cuál es el rendimiento de la criptomoneda y fíjate cuál es el rendimiento de otra alternativa en la cual vos desees poner esa plata. Ah, bien, 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 bien. Claro, tenés que comparar entre dos alternativas. Gracias. No de nada. Sí, eso de criptomoneda y mercado de capitales no lo manejo muy bien, así que no me voy a largar a opinar. Pero seguramente cuando vean teoría monetaria o dinero y crédito, no sé cómo se llama la materia, capaz que por ahí pueden encontrar una respuesta, pueden encontrar alguna luz. Es que deberíamos tener algo, alguna materia o algún curso especial para nosotros de criptomonedas. Tal cual, comparto. No sé cómo será el plan de estudio de teoría monetaria, por ejemplo.
Yo no sé No sé. tanto, pero sé bastante y bueno, Claro. estoy trabajando con un grupo al Ah, qué bueno. respecto. Claro. Y lástima que no hay No, nada no. en ninguna universidad, ¿no? Y sí, son temas bastante nuevos, digamos. Todavía no hay como un marco teórico ahí, quizás, no sé. No sé, yo también cuando Claro, lo estudiaba no lo vi, no existía, digamos, la criptomoneda. Pero bueno, claro. entiendo que si alguien está en el tema, por ahí se va formando, se va capacitando, y el día de Y, mañana por ahí puede. y largarse a opinar sin saber es muy difícil, porque No, totalmente. seguro que mete la pata. Sí, Perdón la sí, ahí, palabra, ¿no? ahí trato de no meterme. Bueno, a ver. Pero ahí se ve. Yo cambié ya la diapositiva. No, todavía sigue en la filmina de costo de oportunidad, de los costos, las definiciones. Sí, sí, ahora voy a compartir de nuevo. Bueno, Ahí, ahí. sí se había cambiado, pero volvió a la anterior, así que ahí, minimización de costos. Ahí está. Exactamente. Bueno, volviendo a la raíz del tema, el tema de los costos, es acá donde tenemos que diferenciar dos cosas, ¿bien? Que es el corto plazo y el largo plazo. El corto plazo, fíjense en que, cuál es la definición. Periodo en el cual al menos uno de los factores permanece fijo. Al menos uno, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con dos factores, es decir, uno lo tenemos que dejar fijo, y si a uno lo dejamos fijo, el otro tiene que ser variable, ¿eh? Que es lo que dice después, mientras que los restantes factores se ajustan libremente, o sea, son variables. Esto, es decir, en el corto plazo, y esto de dejar un factor fijo y otro variable, esta es la diferencia que nos permite distinguir entre eh, el corto plazo y el largo plazo. Pero también, acá en la diapositiva, como que me adelanté, pero también da lugar a que con esa división, ¿sí? Dejando un costo fijo y el otro variable, nosotros tengamos dos tipos de costos, que es particularmente el costo fijo, que es el costo del factor que mantenemos fijo, y el costo variable, que es el costo del factor que dejamos variable. Es decir, solamente en el corto plazo existe esta diferenciación, ¿sí? Entre costo fijo y costo variable. No hay costo fijo de largo plazo. ¿Bien? Y ahora veamos qué dice el largo plazo. Periodo en el cual todos los factores productivos son variables y pueden ser ajustados libremente. O sea, son variables todos. No hay un costo fijo ahí. ¿Bien? Y esto viene de larga data. ¿Esto por qué? A ver, ¿qué es lo que queremos saber nosotros? Nosotros no apuntamos a un periodo de tiempo puntual de 5 meses, 2 años, no. Nosotros lo que nos interesa es saber con qué rapidez podemos ajustar o, o no nuestros factores, ¿sí? Y por supuesto, una industria que se dedica a fabricar galletitas, en términos cronológicos, tiene un largo plazo mucho menor a una industria que se dedica a fabricar submarinos. ¿Bien? Es decir, ¿cuánto es el ciclo de una industria que fabrica galletitas? Una semana, 2 días, pero fabricar un submarino es mucho más. Aun cuando ambos tengan costos fijos, porque quizás estemos en el corto plazo, en términos cronológicos son muy diferentes. ¿Bien? Entonces, lo que nos interesa a nosotros va a ser esa rapidez con la cual nosotros podemos ajustar o no eh, alguno de los factores. ¿Bien? Keynes decía en el largo plazo todos estamos muertos. Para él no había largo plazo. Eh, no hay largo plazo porque en el largo plazo todos estamos muertos. ¿De qué sirve? Bueno, pero la verdad es que en términos de la industria, sí hay largo plazo y sí hay corto plazo. Y sobre todo para mantener algunas decisiones de decir estoy perdiendo o estoy ganando
Y puedo seguir aguantando o no puedo seguir aguantando, ¿bien? En el caso que estoy perdiendo. Y ya vamos a ver cómo aguantamos eso, ¿bien? Por otro lado, esto de ajustar los factores, generalmente se considera que el capital está fijo, ¿sí? Va a ser nuestro factor fijo en el corto plazo. ¿Por qué? Bueno, porque comprar una maquinaria, construir un edificio, demora mucho más que tener que ajustar la cantidad de trabajadores. Entonces, como demora mucho más eso, lo dejemos fijo un rato y ajustemos la cantidad de trabajadores. ¿Bien? Contratando o despidiendo trabajadores, reasignando, aumentando la producción, ¿sí? Eso lo puedo hacer en un periodo de pocos meses. Por supuesto, siempre depende qué tipo de industria estemos hablando y qué restricciones haya en la realidad. ¿Bien? Pero esa es la convención en economía. Y el costo fijo lo ponemos al capital, porque decimos, bueno, no, para comprar una máquina de millones de dólares va a demorar un poquito, no es que te compre una máquina el mes que viene y te compras otra máquina en 3 meses y así. Demoras un poco, lo mismo con construir un edificio. Pero bueno, llegado el caso uno puede decir, mira, una computadora, me compro hoy una computadora, mañana la vendo, después me compro otra. ¿Estamos hablando de capital? Y sí, estamos hablando de capital. Pero bueno, por eso hay que ver más cercano a la realidad esto y saber bien de qué estamos hablando y de qué no. Pero por el momento nosotros dejamos el costo fijo al capital, ¿sí? Salvo aclaración contraria. Mientras que en el largo plazo es infinito, digamos, el largo plazo es el periodo que vos ajustás también el factor capital, ¿sí? O ajustás el factor que no es fijo. Entonces ahí, ¿cuánto demoras vos en ajustar? Y bueno, yo estoy fabricando submarinos, demoro como 10 años en hacer una nueva planta, una nueva máquina. Demoro como 10 años, entonces ese es tu largo plazo. ¿Bien? ¿Pero por qué? Porque yo demoro ese tiempo en ajustar, digamos, en construir uno nuevo, o en vender, o en retransformarlo. ¿Bien? Sí, yo me dedico a elaborar galletitas en mi casa. ¿Cuánto es, cuánto demora vos en comprarte un horno, una cocina? Quizás un par de años, quizás, no lo sé. Pero sea un par de años o no, los tiempos pueden ser diferentes. Y no hay ningún problema porque mientras estemos ajustando los factores, vamos a estar hablando en el largo plazo para ambos casos. ¿Bien? Cronológicamente tendrán distintos periodos de tiempo, pero ambos serán en largo plazo. ¿Sí? Sí, sí, bien. A ver, y ahora sí. Acá sí nos metemos en algo que nos gusta. Bueno, acá les puse un ejemplo sintético, obviamente para ir viendo las principales ideas. ¿Bien? Si ustedes quieren profundizar o por ahí sacarse alguna duda, bueno, vean el capítulo 12 de Nicholson, ¿sí? El capítulo de costos, lo van a encontrar en este ejemplo. ¿Bien? Y van a encontrar otros mejores y mejores explicaciones quizás. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestra función de costos? Nosotros tenemos que minimizar nuestra función de costos. ¿Sí? Queremos producir, queremos alcanzar un tamaño de plata, de tal manera que los costos sean mínimos. Yo no quiero afrontar costos muy altos. Che, pero mira, ¿podés seguir produciendo? Sí, sí, claro que puedo seguir produciendo. Quizás. Pero eso implica un aumento significativo de mis costos. Llega un momento en el cual yo digo, no, ya no me compensa, ya no me sirve. Entonces, esta es la función, la de costos, es la función que va a determinar a dónde me quedo en cuanto a producción. Me quedo ahí, punto. Podés aumentar una unidad, 10 unidades, sí, sí, pero los costos también se te aumentan y se te aumentan más que proporcional. Así que mejor nos quedamos acá. Ese es el razonamiento que seguimos con esta función. Bien, bueno, entonces acá ¿qué tenemos? Fíjense, tenemos el lagrangiano, lo conocemos, ¿bien? Y tenemos que minimizar nuestra función de costos. ¿Cuáles son los costos que tiene que pagar la firma? Y bueno, son esos. Al trabajo le paga W, que es el salario, y al capital le termina pagando intereses. ¿Sí?
Recuerden que tanto W como capital están medidos en horas. Así son cantidades. ¿Bien? Y no pueden ser negativos. ¿Qué cantidad de horas hombre voy a contratar? Cantidad de horas máquinas que voy a contratar. Y por supuesto las retribuciones también son positivas, no pueden ser negativas. W y B corta son positivas. Del otro lado tenemos la función de producción. Nuestra vieja amiga Cobb-Douglas, ¿sí? Para facilitar el ejemplo. Pero de nuevo, ya en la práctica vamos a ver qué sucede cuando cambiamos la función. ¿Bien? Es un poquito más de trabajo, pero el razonamiento se mantiene. Entonces nosotros queremos minimizar nuestros costos sujetos a un nivel de producción elegido. ¿Bien? Que no sabemos cuál es todavía. Pero lo queremos alcanzar. Queremos mantenernos en ese nivel de producción. Q sub 0. ¿Bien? Constante. No sabemos cuál, pero sabemos que tiene que ser constante. Bueno, entonces acá de nuevo tenemos que cumplir las condiciones de primer orden, ¿sí? Porque estamos en un problema de optimización. Entonces, para minimizar o para maximizar las condiciones de primer orden, tenemos que cumplir. Bien, para eso ustedes ya saben cuáles son las condiciones de primer orden. La derivada de Lagrangiano respecto del trabajo, ¿sí? Tiene que dar igual a 0. La derivada de Lagrangiano respecto al capital tiene que dar igual a 0. Y la derivada del Lagrangiano respecto al multiplicador también tiene que dar igual a 0. ¿Bien? Una vez que obtuvimos el sistema de ecuaciones, pasamos a resolver las dos primeras. ¿Sí? Las dos primeras derivadas, es decir, la de Lagrangiano respecto al trabajo y la de Lagrangiano respecto al capital. Esto de nuevo, el proceso es exactamente el mismo que veníamos haciendo en teoría del consumidor. Así que no lo repetí. Cualquier cosa, me preguntan ustedes. Pero yo no lo repetí porque este procedimiento ya lo practicamos hasta el cansancio. Y fíjense a dónde llegamos. ¿Bien? A la condición de primer orden, en donde el cociente de las productividades marginales tiene que ser igual al cociente de la retribución a los factores. ¿Sí? Que es muy similar a la teoría del consumidor. ¿Sí? El cociente de las utilidades marginales es igual al precio. Bueno, acá las productividades marginales vienen a ser la utilidad para el oferente y los precios vienen a ser la retribución a los factores. ¿Sí? El salario y el interés. Bueno, entonces una vez que yo ya planteo esta condición de primer orden, acá, ¿sí? Yo ya calculo la productividad marginal del trabajo y la del capital. ¿Sí? Acá quedan invertidas, no se asusten. Me queda K sobre L igual a W sobre B. ¿Bien? Esas son las condiciones de primer orden. Igualmente ustedes calculenla, ¿no? Sobre todo para que practiquen. Bueno, ¿qué hacemos acá? Reemplazo en mi función de producción. Que mi función de producción viene a ser mi función restricción en este caso, porque es la que yo deseo dejarla fija. Reemplazo en mi función de producción, ¿eh? Acá despejé K estrella le puse, y luego de reemplazar, lo reemplacé ahí, ¿sí? Despejo el factor y obtengo así las demandas derivadas de ese factor. ¿Bien? Fíjense en ustedes que ahí yo puse F sub 0 y F sub 0 es el nivel de producción que yo quiero alcanzar. Entonces, ese nivel de producción yo lo quiero alcanzar demandando cierta cantidad de capital y cierta cantidad de trabajo. ¿Bien? Si yo reemplazo uno solo de ellos, estaré hablando del largo plazo, no, del corto plazo. ¿Sí? Porque estoy suponiendo implícitamente que el otro factor que no reemplacé lo dejo fijo. Yo puedo reemplazar los dos también. Es decir, puedo ir por un ajuste de los dos factores. Y en ese caso estaré hablando del largo plazo porque ambos factores son variables. ¿Bien? Todo depende de qué es lo que se le pida. ¿Bien? Pero igual el cálculo es o reemplazo uno de los factores o reemplazo los dos. No hay secreto. Esto es lo que hago acá, en la siguiente. ¿Bien? Obtengo las demandas derivadas de esos factores. ¿Bien? Ahí despejé L, en lo que está en negro, ¿sí? Despejé L de esta función.
y obtuve esto. ¿Bien? L me queda en términos de el precio del trabajo, el precio del capital y el nivel de producción que yo deseo. Q. ¿Bien? Esa es la demanda del factor trabajo. Por otro lado, también puedo hacer lo mismo y calcular la demanda del factor capital. ¿Sí? Vuelvo acá y en vez de reemplazar en la función el capital estrella, reemplazo trabajo estrella y sigo con los mismos pasos. ¿Sí? Que es lo que está en rojo. ¿Ven? Lo que está en rojo es la demanda del capital. ¿Cuánto voy a demandar yo de capital y cuánto voy a demandar yo de trabajo? Todo eso está en función de los precios de cada uno de ellos y del nivel de producción que yo desee. ¿Sí? Si yo deseo una producción muy alta, voy a demandar más capital y más trabajo. Y si deseo una producción muy baja, voy a demandar poco capital y o poco trabajo, ¿sí? Dependiendo de la función. También está en función de los precios. ¿Bien? Fíjese en que para la demanda de trabajo, W me queda abajo. Es decir, impacta negativamente. Cuando aumenta el precio del factor trabajo, es decir, cuando yo tenga que pagarle más, voy a demandar menos trabajo. ¿No? Tengo que pagarle más, digamos, el precio se encareció. Y por el otro lado, en la misma función de demanda del trabajo, cuando aumente B, es decir, el precio del factor capital, voy a demandar también más trabajo. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque aumentando B, el capital se encarece. Y ese encarecimiento yo lo voy a sustituir con mayor trabajo. Que es recíprocamente lo que ocurre en la función de demanda del capital. Depende negativamente del interés y depende positivamente del salario. Cuando aumenta el salario, y me conviene reemplazar a los trabajadores por una máquina. ¿Bien? Ese es el razonamiento que está atrás. ¿Bien? Entonces aumenta el trabajo, yo voy a demandar más capital. Aumenta el interés, voy a demandar menos capital. Y tenemos ambas funciones de demandas del factor. ¿Bien? Pero hasta acá solamente hemos obtenido las cantidades que vamos a demandar dado un nivel de producción que queramos alcanzar. Porque recuerden que el nivel de producción va a estar fijo. ¿Sí? F sub 0. Es decir, hemos obtenido cantidades. Cantidades de trabajo y cantidades de capital que vamos a demandar. Que es lo que dice en el texto. ¿Sí? Recién hemos obtenido las demandas de estos factores. Estas demandas derivadas van a componer la función de costo total. ¿Y cómo la van a componer? Bueno, la función de costo total, acá está escrita, ¿eh? Es el precio del trabajo por la cantidad de trabajo que yo voy a demandar. ¿Sí? Esa cantidad de trabajo que yo voy a demandar depende de los precios y del nivel de producción. Pero cuando tengamos todo establecido, yo ya voy a tener un número de trabajadores a demandar, o de horas de trabajo a demandar. Y del otro lado, tengo la demanda del capital, que también va a depender de los precios y del nivel de producción que yo desee alcanzar. Y cuando decido ya todo eso, yo ya tengo un número acá. Hora, máquina que voy a contratar. ¿Bien? Por supuesto, mientras no tenga un número, esto sigue siendo una función. ¿Bien? Una función que va a depender de el costo de los factores, o del precio de los factores, y del nivel de producción. Bien, bueno, ahora acá le hago una aclaración importante. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Fíjense, en la segunda ecuación de costos, ¿sí? Yo sustituí tanto la demanda de trabajo como la demanda de capital. ¿Sí? Es decir, me ubiqué yo solo en el largo plazo. ¿Sí? Porque ahí puedo ajustar ambos factores. ¿Sí? Sustituí el capital también, la demanda de capital y la demanda de trabajo. ¿Cuánto voy a demandar de cada uno? Bueno, depende. Depende del precio de cada uno, depende del precio del otro, depende del nivel de producción. Pero están ahí abiertas para el ajuste.
Entonces, esta diferenciación que acá no está escrita, se tienen que dar cuenta ustedes. ¿Sí? Yo reemplacé los dos, entonces ambos factores son variables. Y como ambos factores son variables, me estoy ubicando en el largo plazo. Tranquilamente yo podría haber sustituido solamente el trabajo y dejar a la demanda del capital como fijo, como un K sub 0. Que no me interesa cuánto es, pero lo dejo ahí fijo. Como ahí ya tendría un factor fijo, entonces estaría hablando de mi función de corto plazo. ¿Sí? ¿Se ve eso, la segunda ecuación? Uy, se han ido. Sí, sí, profe. Chicos, ¿están ahí? Sí, estaba anotando. Sí, sí, Ahí sí. está. Un ruido por lo menos. Sí, Bueno, profe, Bien. se ve. Ahí está. Bueno, obviamente lo que sigue en la tercera y última ecuación es un reacomodamiento, ¿bien? Que no agrega más en el razonamiento. Ahí reacomodo, ¿sí? Vemos que mi función de costo total depende del precio del trabajo, del precio del capital, del nivel de producción que deseo alcanzar, y bueno, con esta forma. De nuevo, acá vamos a verificar también todo lo que venimos diciendo en palabras. ¿Qué es lo que sucede si el precio del capital se encarece? Es decir, aumenta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Puede preguntar, por favor? Si el precio del capital se aumenta, o sea, B aumenta, mi costo total también aumenta. ¿Sí? Fíjense en que depende en forma positiva. Entonces, al aumentar uno, aumenta el otro. Lo cual, perfectamente, es creíble, ¿sí? Tiene sentido. Ahora tengo que pagarle más al capital, ¿sí? La hora de máquina, el alquiler de la máquina, me cuesta un poco más. Mis costos van a aumentar. Lo mismo sucede si aumenta el salario que le tengo que pagar a los trabajadores. ¿Sí? Si ahora le tengo que aumentar el salario a los trabajadores. Bueno, mi función de costo automáticamente aumenta o crece. ¿Bien? ¿Y qué pasa si yo quiero producir un poco más? ¿Sí? Este F sub 0 quiero aumentarlo. Bueno, mi función de costos también crece. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, obviamente esto yo lo hice con una copla, así es el ejemplo que tiene Nicholson, pero puede ser cualquier función y bueno, más o menos se cumplen estas relaciones. Digo más o menos porque ya voy a ver la siguiente diapositiva y vamos a ver qué es lo que sucede. Acá. Más o menos se cumple. ¿Por qué? Bueno, porque todo va a depender de las características del factor que estoy trabajando. ¿Bien? Para ello, observemos la senda de expansión. ¿Bien? En el primer gráfico, o sea, el que está a la izquierda, dice que la senda de expansión muestra cómo aumenta la utilización de factores a medida que aumenta la producción. ¿Bien? Y eso obviamente lo sacamos con una función, con una optimización al viejo estilo, ¿no? La isocuanta y la restricción. Entonces los puntos que están ahí componiendo la línea E, o la función E, o la curva E, terminan siendo todos los puntos óptimos. ¿Bien? ¿Ven? Que está ahí E uniendo todos puntos óptimos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que esperaríamos nosotros, de decir, che, mira, cada vez que aumenta el nivel de producción que vos querés producir, y tenés que aumentar también los factores. Bueno, entonces para pasar del primer punto en la curva Q sub 1 al punto de la curva Q sub 2, yo aumenté tanto el capital como el trabajo. ¿Sí?
en este caso estaríamos hablando de que los dos factores son normales. Cuando aumenta mi producción, yo tengo que aumentar mis factores. O también al revés, ¿sí? Cuando aumentan mis factores, aumenta mi producción. Que es lo que se ve en ese gráfico en la curva E. Distinto sucede en el otro gráfico, el que está a la derecha. Fíjese en cómo el comportamiento de la curva E. Por supuesto, todo depende de la ubicación y la forma del isocuanta, ¿no? Esa isocuanta que nosotros, los economistas, no podemos saber muy bien cómo se arma. Es muy empírica, ¿sí? Eso lo sabe el empresario con suerte, lo sabe algún operario que se ocupa de las estadísticas de producción. Y hay que ver en cada caso. No necesariamente son siempre la misma isocuanta, no necesariamente se comportan del mismo modo para todos los casos. ¿Bien? Bueno, entonces fijémonos acá la ubicación de esa isocuanta. Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4. Nosotros continuamos haciendo nuestro proceso de minimización. ¿Sí? Quiero alcanzar la curva Q sub 4 con el mínimo costo. ¿Sí? Entonces me posiciono sobre la tangente. Ahora, si yo uno todos los puntos mínimos, ¿sí? Cada curva de isocuanta, fíjense en qué es lo que va a suceder. Resulta que mi producción aumenta hasta Q sub 2, aumentando tanto el capital como el trabajo. Pero a partir de Q sub 2, ¿sí? Mi producción aumenta, pero no aumenta mi demanda de trabajo. Aumenta solamente mi demanda de capital. Quizá en Q sub 3 sigue en la misma cantidad de trabajo que Q sub 2. ¿Bien? Pero ya en Q sub 4, ya la curva comienza a mostrar un retorno, ¿sí? Que se vuelve hacia atrás. Entonces ahí ya estoy demandando menos trabajo para producir un poco más. ¿Qué situación más rara esta? Bueno, por supuesto, es muy rara y tendríamos que estar hablando de un factor inferior. ¿Sí? Que es lo que dice ahí la explicación. Si la senda de expansión regresa hacia alguno de los ejes, estamos en presencia de un factor inferior. Se requiere menos cantidad del factor a medida que aumenta la producción. ¿Bien? ¿Y por qué? Bueno, porque puede ser que en un momento los trabajadores, lejos de aumentar la producción, comiencen a estorbar y sea mejor sustituirlos por capital. Puede ser, es una explicación. ¿Bien? No siempre contratar un trabajador más me aumenta la producción en la misma medida. Por ahí digo, che, los últimos 10 que han entrado los voy a sustituir por una máquina, entonces demando menos trabajo para aumentar la producción, pero más capital. ¿Bien? Y lo mismo puede pasar si estaría hablando de el capital, que sea un factor inferior. Ahí la curva se va a acercar hacia el eje horizontal. ¿Bien? ¿La ven? ¿Cómo? ¿O no? Si la ven, digo, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Eh, ¿Cómo la curva se va a acercar al horizontal? Claro, fíjate vos que acá la senda de expansión retorna, se vuelve y se acerca al eje vertical, ¿sí? Al capital. Se acerca, ¿sí? Vuelve hacia el eje vertical. Sí, Porque acá estamos hablando de que el trabajo es un factor inferior. Entonces el trabajo comienza a disminuir, ¿sí? Comienza a acercarse al origen, en donde está el eje vertical. Ese es el caso del ejemplo. Pero si estuviéramos hablando del capital, que es un factor inferior, nuestra curva tendría que moverse primero crecientemente y después volver hacia el eje horizontal. ¿Sí? Tendría que aplanarse. claro, ahí entendí lo que quería decir. Ahí está. Sí, profe, gracias. Ok. Cualquier cosa,
me interrumpís sin problema. Bien. Bueno, una aclaración que hay que hacer acá. Los dos factores no pueden ser inferiores. ¿Sí? Pero los dos factores sí pueden ser normales, como el primer caso. ¿Sí? Es decir, aumentando cada uno de ellos, yo puedo aumentar la producción, y entonces sí, al aumentar cada uno de mis factores, la producción aumenta. Eso sería un factor normal. Pero si al aumentar mi cantidad de trabajadores, en algún momento hago que mi función de producción descienda, ¿bien? Es decir, comienzo a producir menos, estoy hablando de un factor inferior. ¿Bien? Ambos factores no pueden ser inferiores, y ya analizando el gráfico lo podrán sospechar, porque quiere decir que se tendría que volver tanto hacia el eje horizontal como hacia el eje vertical. No se puede. ¿Bien? Con al menos uno de los factores tengo que lograr aumentar mi producción. Porque la función de producción tiene derivadas positivas respecto a cada uno de los factores. ¿Bien? Por ahí no respecto a los dos a la vez. ¿Bien? Pero no pueden ser los dos negativos. Quiere decir que en algún punto yo incrementando los factores estoy produciendo menos. Y no. ¿Sí? Si estoy incrementando los dos factores, tengo que producir más. Si no, no estamos hablando de una función de producción. Estaríamos hablando de cualquier cosa. Bueno, este es el análisis con la isocuanta y con la restricción de costos. ¿Sí? La restricción presupuestaria de costos. A ver, veamos qué más tenemos acá, porque este tema lo había pensado para dos clases. Bueno, termino con esta y cerramos. ¿Bien? Ay. Uy, ¿qué pasó? No avanza la diapositiva. Sí, ahí la voy a arreglar. Ahí, Costos marginales y costos medios. exactamente. Bueno, acá tenemos que tener bien en claro, obviamente el cálculo de esto, pero también la interpretación. ¿Bien? El costo medio es el costo por unidad de producto, costo promedio, ¿sí? O cuánto me cuesta cada unidad de producto. ¿Bien? Yo tengo una firma, utilizo 10 trabajadores y 10 máquinas y produzco 10 televisores. Bueno, el promedio va a ser la cantidad de televisores, perdón, el costo que me cuesta mantener todo ese equipamiento sobre la cantidad de televisores. ¿Sí? Por supuesto, la función de costo total ahí, y bueno, la tenemos que sacar de acuerdo al nivel de producción que tengamos y de acuerdo a los precios. ¿Sí? Que lo vimos en la diapositiva, hace dos diapositivas. Acá. ¿Sí? Entonces ahí yo divido tranquilamente y obtengo cuánto me costó producir esa cantidad de producto. Por otro lado, tenemos el costo marginal, que es la variación del costo total ante una variación del nivel de producción. Es decir, la derivada. Ahí está. ¿Bien? La derivada del costo total respecto al nivel de producción. Esta derivada es creciente, ¿sí? Ese es el principal problema de por qué no nos podemos expandir infinitamente. ¿Sí? Es decir, cada vez que yo aumento Q, que yo decido aumentar mi producción, aumenta también los costos. Esa es una derivada creciente. ¿Bien? En algún punto tengo que decir, mira, no me conviene y me quedo acá. Ese es el análisis al cual vamos a apuntar. Por supuesto, en el medio, ¿qué tenemos? Tenemos el costo fijo, ¿bien?
el costo fijo medio, que no va a ser ni más ni menos que dividir el costo fijo entre la cantidad de producto. Bien. El costo variable medio, ¿sí? Dividir solamente el costo variable entre la cantidad de producto. Y bueno, por supuesto el costo marginal queda ahí. Es una relación con la función de costo total, así que es válido para el corto y largo plazo. Bien. ¿Pero se entienden los conceptos? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, de última, los repasan, porque acá tenemos más análisis, ¿sí? Bueno, estamos bien con el cronograma, así que lo dejo acá para que vayamos masticando en la semana. Y en la semana que viene volvemos a retomar algunas diapositivas de esto y arrancamos con el práctico. ¿Bien? Bueno, perfecto. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Dale, profe. Adiós. Chau, chau. Dale, Chao. chao, chao. Chao, profe, Hola. gracias.